dos clases de multímetros. Este es un multímetro, existen voltímetros, existen amperímetros. Yo les recomiendo que se compren un multímetro y un amperímetro de gancho. Los amperímetros de gancho, sí, aparte, el amperímetro de gancho es el que cuenta con un gancho aquí. Normalmente los amperímetros de gancho traen más pocas funciones. Normalmente algunos no traen continuidad, o algunos no traen amperaje en directa o amperaje en alterna. Normalmente son para alterna los amperímetros de gancho, pero también nos van a servir. El uso del multímetro. Este multímetro tiene tres entradas. Una es el común, una es con un fusible y la otra es sin un fusible. La simbología pues es corriente alterna, voltaje en alterna, voltaje en directa, corriente en alterna, corriente en directa, y la que vamos a utilizar mucho, continuidad y resistencia. Resistencia casi no la vamos a utilizar. Bueno, los módulos ¿en qué generaban? En directa. Para medir el VOC vamos a poner el multímetro en voltaje. ¿Me tiene el multímetro? Voltaje. Las puntas tienen una polaridad. Normalmente dicen la polaridad positivo y negativo. Vamos a intentar respetar la polaridad. ¿Qué pasaría si yo los pongo contrario? Sale nada más negativo. Los datos de placa. Antes que nada. Siempre por normativa, todos los módulos en su ficha técnica, tanto en la placa, tienen que traer sus datos de placa. La potencia es de 10 watts pico. Su BM, que es el que le decía, o BMP, es 17.9, que es el voltaje ya conectado en el sistema. La corriente ya conectada en el sistema va a ser de 0.56 amperes. Nosotros el que vamos a medir, que es desconectado, es el VOC y el ISC, el voltaje en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. El VOC me dice que es de 22.1 y la corriente en ISC es 0.59. Estos dos valores son valores medidos en un laboratorio a las condiciones perfectas. Posiblemente nos dé más, posiblemente nos dé menos, depende de la radiación que nos esté otorgando el sol en este momento. Normalmente es un poco más, normalmente el sol siempre otorga un poco más, depende de la hora. Cuando yo mida este valor me tiene que dar igual o muy parecido a 22.1 volts. Yo voy a medir su VOC. Bueno. $21.97. ¿Lo inclinamos o qué? Por ángulo. Le está haciendo sombra ya abajo. Nada más. 21.92. Es más o menos lo que nos dicen los datos de placa. 21.88. Depende de la inclinación. Volteo completamente. Volteado, ¿no? Sí. Volteado casi completamente. Si se fijan, el voltaje no cayó. Cayó muy poco. A 18.31. Me ayuda a sombrearlo la mitad casi del panel. 20.25 volts. Y esta sombrea la mitad del módulo. Realmente no le afectó tanto la sombra al voltaje. Pero en amperaje, para medir el amperaje, yo voy a cambiar el amperímetro a su fusible, porque yo voy a hacer un cortocircuito. Cuando yo ponga esta punta aquí, yo voy a juntar, cuando yo mido amperaje, lo que hace este cable es que funciona como un hilo, como si fuera un conductor. Yo voy a cerrar este circuito por medio del amperímetro. Por aquí va a pasar toda la corriente. Siempre tengo que tener cuidado. Por ejemplo, este fusible me dice que es de 10 amperes. Aquí lo dice. Quiere decir que este no tiene que ser mayor de 10 amperes, si no voy a quemar el fusible de este. O bien, también se puede hacer con un amperímetro de gancho. Nada más lo juntamos y colgamos el gancho en amperaje, en corriente directa, siempre y cuando tenga corriente directa. Bueno, cuando yo ponga esta punta aquí, este módulo, lo volteen para ver la placa. Este módulo, su ISC me tiene que dar 0.59 amperes, o mayor o menor, depende de cómo esté el sol. Una vez que yo lo junte, yo voy a hacer un cortocircuito. Esta es una prueba rápida, no puede durar mucho tiempo, porque en el mismo momento que está generándolo, está consumiéndolo, el mismo panel. Estoy devolviendo toda la energía. Lo volteamos y puede quemar. Cuando yo lo haga, este es un panel muy pequeño, no va a hacer chispa ni nada. Pero un módulo grande, cuando los midamos, sí hace una pequeña chispa. Entonces siempre hay que utilizar guantes. ¿Ok? Bueno. 0.56 amperes es lo que me está marcando. Hágale una pequeña sombra en que con un dedo. 0.4, tape medio con un dedo nada más, medio panel, por favor. Medio panel.
0.03. Prácticamente la corriente del módulo fue la que cayó drásticamente. El voltaje no, el voltaje se mantuvo. Pero la generación en potencia del módulo es proporcional al voltaje y al amperaje. Por lo tanto, con una sola sombra, el módulo se afecta completamente. ¿Sí está de acuerdo eso? Muy bien. Bueno, estas condiciones yo les recomiendo que ustedes las hagan siempre que compren un módulo fotovoltaico, la cantidad de módulos que ustedes compren. La que yo hice de juntar estas puntas es una prueba muy rápida. Si se pueden de apoyar de alguien más que le tenga una punta, miden, sacan, nada más que no exceda los 10 amperes o que el fusible sea de mayor amperaje. Otra prueba que se hace una vez ya instalado, esto es normalmente en un sistema de interconexión, es medir que haya continuidad entre los módulos. La continuidad, aquí estoy poniendo caray, sí, No, en el otro no. Eso. ahí está en continuidad. Sí, está. La continuidad es nada más verificar que haya continuidad. La tierra física por normativa tiene que estar en el marco de cada uno de los módulos. Este es aluminio anodizado, hay que tallar un poquito o hay que buscar donde esté el corte. Por ejemplo, ahí tenemos la continuidad. Esto se hace pero entre módulo y módulo una vez instalados para checar que y a la tierra física. Tiene que haber también continuidad entre el marco y la tierra física. Esta es una prueba que le va a hacer CFE cuando vaya a auditarles su instalación. ¿Sale? Bueno, que tengan continuidad la tierra física. Conforme el módulo se vaya calentando, ahorita está frío el módulo, conforme se vaya calentando en el sol, el amperaje va a ir cayendo poco. Va a caer un porcentaje de un 5%, de un 3% conforme el calentamiento del sol. Bueno, ¿Se puede calentar también por lo del sol? si se calienta, si tóquenlo, ahorita se está calentando ya. Por lo del sol. Bueno, esas son las pruebas principales que se les tiene que hacer un módulo. Si ustedes compran su módulo y no le da el valor cercano a los datos de placa, pidan una garantía. ¿Sale?